Muy bien, pues vamos comenzando entonces con la reflexión de esta tarde. Y bueno, en esta ocasión, viendo la vida de Lea. Lea, cuyo nombre en hebreo se pronuncia Lea, y su nombre se escribe así como lo tienen por acá en la pantalla, Lamed, Aleph, Hei. El nombre de Lea viene de la raíz que significa cansada, o de la raíz que es la y significa cansada. Esto es lo que significa el nombre de Lea. Vamos a ver conforme vayamos escudriñando en la historia en donde se habla sobre Lea, vamos a irnos dando cuenta cómo sí se cumple también en la vida de este personaje, de esta mujer, el significado de su nombre. Es impresionante de veras cómo cada vez que vamos analizando las mujeres de la Biblia, en todas hay un área en su vida que tiene relación completamente estrecha con el significado de su nombre. Y bueno, aquí Lea, su nombre significa cansada, usada, gastada, exhausta o fatigada, ¿ok? Y la raíz la en sí significa impacientarse. Eso es lo que significa la raíz de donde se deriva el nombre de Lea. Su historia la encontramos entre los años 1760 antes del Mesías y 1706 aproximadamente. Como les comenté en otras clases, no hay una exactitud acerca de la cronología bíblica, pero bueno, es un aproximado. Y bueno, vamos leyendo, introduciéndonos con Bereshit. Vamos a leer Bereshit en el capítulo 29, del versículo 16 al 17. Dice por acá, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Rachel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y bueno, antes de que avancemos con qué significa esto de los ojos de Lea que eran delicados, me gustaría conocer sus opiniones acerca de qué es lo que entienden ustedes sobre los ojos de Lea. Vemos en la escritura que dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de hermoso semblante y de buen ver. Entonces, a ver, ustedes, cuando han leído esto en la escritura, cuando ven que dice que los ojos de Lea eran delicados, ¿qué es lo que se imaginan? ¿Qué es lo que entienden? Quité por aquí la imagen donde tengo el desarrollo de lo que esto significa para ver sus aportaciones. Ok, que era ciega, dice por acá Nelly, o de poca vista, ok. Podría ser una manera de entenderlo, que tenía ojos delicados. ¿Qué otra cosa podría ser? Bienvenidas las que se siguen añadiendo. Bienvenida Josefina, que no había tenido el gusto de volverla a saludar. Bienvenida a todas. Lupita Sánchez y Lupita Mendoza, bienvenidas. Unos ojos tiernos, como una mirada, muy, muy tierna, ¿no? Algo así, como que algo así parece que apunta el texto. Una mirada tierna, que era bonita, ¿ok? Algunos han dicho que tenía los ojos así como cerraditos, los párpados, ya ven, ¿no? Que hay alguien como si tuviera los ojos tristes que le llaman, ¿verdad? Dice por acá, Ofe, ¿qué palabra hebrea describe los ojos de Lea? Ahorita lo vamos a ver, por eso quité la imagen. Por eso quité la imagen, para que no se me fueran a adelantar y escuchar sus opiniones. Porque sí hay una, por supuesto. Entonces, y es súper interesante, lo que encontramos ahí. Así es, hay que irnos a escudriñarlo desde el idioma original. Entonces, bueno, incluso dentro de la tradición judía se dice que tenía ojos viscos, fíjense. Por ahí algunos dicen que tenía los ojos viscos. Y bueno, como dice Patty, por ejemplo, también en el Midrash se enseña que tenía los ojos cansados de tanto llorar, porque supuestamente dentro del Midrash
Se dice que ella estaba destinada a casarse con Esaf porque también ella y Rachel eran mellizas, así como Esaf y Jacob. Entonces, supuestamente el mayor se iba a casar con la mayor y el menor con la menor, y pues a Lea le tocaba casarse con Esaf, pero pues bueno, ahí su papá le hizo la jugada. Pero bueno, eso es lo que dice el Midrash, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué será que signifiquen los nombres o el nombre que se le da a esta parte de la escritura sobre delicados o tiernos, sobre los ojos de Lea? Fíjense, vamos a ver. Tengo aquí otra versión. Tengo otra versión que también de Bereshit, capítulo 29, versos 16 y 17. Fíjense cómo dice, Lea tenía unos ojos muy tiernos, pero Rachel era hermosa de pies a cabeza. Ojos delicados, ojos tiernos. En el libro de Yashar, por ejemplo, dice, Lea era de ojos tiernos, pero Rachel era bonita y muy favorecida y Jacob la amó. Bien, ¿qué dice en hebreo? En hebreo dice, Beinei Lea Rachot. ¿Lo están viendo por aquí? Aquí lo tenemos. Beinei Lea Rachot. Esto es lo que dice en el texto hebreo. Y esta palabra que vemos aquí, Rachot, es la que traducen como tiernos, delicados, ¿qué otra palabra usan? Pues sobre todo esas son las que se utilizan mucho. Débiles también, débiles. Entonces, aquí Rachot, vamos a entender qué significa Rachot. Rachot viene de la palabra Raj, ¿ok? Rachot es en plural. Rachot, esta Vav con la Tav, Ot, al final, indica un plural femenino, ¿ok? Rachot. La palabra sencilla es Raj, ¿sale? ¿Y qué significa Raj? Raj significa tierno, literalmente o figurativamente, por implicación débil, blando, delicado, lisonja, pusilánime, tallo, tierna edad y tierno. Ahora, esta palabra, Raj, tiene una raíz. Sabemos que en hebreo las palabras se derivan siempre de una palabra origen, que es una raíz. Y la raíz de Raj es la palabra Rakaj, que significa suavizar. Dice por acá en el diccionario de Strong, usado figurativamente, conmover, desmayar, enervar, enternecer, suavizar. Esto viene a ser tanto literalmente como figurativamente. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo me puse a pensar, ¿qué es que sean débiles o tiernos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y me llamó mucho la atención que dentro de los significados se mencionara lisonja y pusilánime. ¿Ustedes saben qué es lisonja y pusilánime? Lisonja, pues lo hemos visto en los proverbios, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla acerca de la mujer extraña, la que lisonjea con sus labios, de los inicuos, que son lisonjeros, etc. Vamos a ver qué significa, porque esto nos va a dar una pista muy, muy interesante. Fíjense, pusilánime significa o es una persona que teme enfrentar las adversidades. El coraje, la valentía, el ímpetu, la bravura y la audacia son algunos de los conceptos que se contraponen a la actitud de una persona pusilánime, un comportamiento que no incluye las decisiones firmes y la determinación, sino que está asociado a la debilidad, fíjense, a la debilidad, el temor, el miedo y la duda. Ahora, ¿qué es lisonjero o lisonjera? Dice por aquí que se aplica a la persona que alaba hipócrita e interesadamente a otra para conseguir un favor o para ganar su voluntad. Lisonja o lisonjeras es una persona que agrada y deleita. Ahora, vamos a tratar de entender todo esto. A la luz de las palabras hebreas, o sea, de lo que ya analizamos de Raj, de Rakaj, todo eso,
A la luz de las palabras hebreas podemos entender que los ojos de Lea eran engañosos, es decir, con su mirada aparentaba piedad, pero en realidad no era auténtica. ¿Y esto por qué? Fíjense, pretendía ella ganarse el favor de su futuro esposo, pero no por un amor genuino como el que había entre Jacob y Rachel, su hermana. Lea tenía temor de lo que sería de su vida y su mirada lo demostraba, ya que su padre la había destinado a un hombre que no la amaba, y encima de ello, ese hombre amaba a su propia hermana. Imagínense la situación, que además de haberse ganado el corazón de Jacob, hablando de su hermana, esta mujer era una mujer sumamente hermosa en todos los aspectos, hablando de Rachel. Entonces, imagínense toda esta situación en donde Lea se da cuenta, sabe, su padre obviamente seguro que le hizo saber. Bienvenida Sonia, bienvenida a las que se siguen añadiendo. Su padre le hizo saber que pues iba a haber un momento en el que no iba a casarse Rachel por Jacob. Imagínense 7 años Jacob trabajando y desde un principio Labán ya sabía que no iba a entregar a su hija Rachel. Él tenía que entregar a su hija Lea, porque además él notaba que a Jacob todo le salía bien, que era un hombre muy próspero y lo quería mantener o retener el más tiempo posible en su casa. Entonces, obviamente, la jugada perfecta fue, en vez de darle a la mujer que él amaba, le doy a la hermana, y como yo sé que él quiere a Rachel, entonces le voy a exigir que trabaje otros 7 años más para mí. Así que así hizo Labán, y recordemos el contexto, ya vimos la clase pasada, la vida de Rachel, y recordamos cómo fue que Jacob se encontró con Rachel en el pozo, le habló acerca de que pues él era familia. Rachel va corriendo a casa de su padre y bueno, ahí Labán manda por Jacob y lo invita a su casa. Lo invita a su casa, tienen una conversación ahí, le dice: tú eres carne de mi carne, y bueno, pues entonces dime cuál va a ser tu salario por quedarte aquí en mi casa. Yo te acepto que te quedes aquí, trabaja para mí, pero dime cómo te voy a pagar, ¿ok? Entonces él decide usar ese salario como pago de una dote, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para eso iba él a casa de Labán, ¿verdad? Por una esposa. Así que leemos en Bereshit, en Génesis, capítulo 29, verso 18. ¿Todas tienen problemas con el sonido? ¿Va y viene el sonido para todas? Me parece que nada más va a ser con Lupita. Ok, entonces quizás es la conexión de Lupita o el navegador. Hay que checar eso por ahí. Bien, leemos en Bereshit 29, 18. Como Jacob se había enamorado de Rachel, contestó: por Rachel, tu hija menor, trabajaré 7 años para ti. O sea, Labán le pregunta: ¿cuál será tu salario por trabajar para mí? Y Jacob le dice: una de tus hijas, Rachel. Yo voy a trabajar 7 años y en vez de que me pagues con alimento, bueno, obviamente alimento tenía, pero alimento de más, es decir, como que tuviera su propio ganado o algo suyo, algo propio, en vez de que me des más de lo que necesito como sustento, yo solamente te pido que me des a tu hija Rachel. Y bueno, así fue que pasaron los 7 años de trabajo de Jacob en casa de Labán. Mientras tanto, ¿ustedes no creen que Lea empezara a poner sus ojos en Jacob, sabiendo incluso que su padre pues tramaba esta acción de cambiarle a su hermana, a la mujer por la cual Jacob estaba trabajando? Yo creo que sí, verdaderamente durante todo ese tiempo, durante esos 7 años, Lea miraba a Jacob. Después de todo era un hombre pues trabajador, era un hombre que era próspero, era un hombre que seguro que tenía la gracia del Eterno, porque todo estaba, todo lo que él hacía prosperaba. Así es, o como dice Ofe, tal vez no hubo un pretendiente para Lea en esa región y en ese momento, ¿verdad?
y pues imagínense, ¿no? Entonces, bueno, ella seguro que se fijó, que miró a Jacob y se dio cuenta de que pues al final de cuentas era un buen hombre. Pero ella sabía que él estaba trabajando por su hermana. Y obviamente que ella recibía un trato de indiferencia por parte de Jacob porque él en realidad quería a Rachel. Sin embargo, esto parece no tener demasiada importancia en ese momento para Lea. Tal vez pensaba que una vez casada con Jacob, el amor vendría poco a poco con el tiempo, tal como pasó con Itzhak y Rivka, que la tomó y después la amó. ¿Recuerdan que platicamos esto? Y bueno, entonces sucede lo temido, sucede lo desagradable, todo aquello que pues cuando lo leemos decimos qué barbaridad, cómo este hombre, este padre, Labán, pues se atrevió a hacer algo así. Imagínense, ¿no? Imagínense la cultura de la que estamos hablando. Es bien difícil que nosotras acá en Occidente tengamos un entendimiento de cómo era esa cultura, porque efectivamente es algo que se ha escuchado mucho, ¿no? Y de hecho de allá viene el famoso dicho de hermana brincada, hermana quedada, ¿no? O sea, siempre dicen que primero se case la mayor y así como van en orden, ¿no? Porque si no, pues capaz de que la mayor ya no se nos casa y pues ya ahí se quedó y pues no es la idea. Entonces, no se menciona la mamá de estas mujeres, al menos en la Torah. En el libro de Yashar hay una referencia, pero no aquí en la escritura. Entonces, pues bueno, vemos aquí que sucede lo desagradable. En Bereshit 29, verso 23 al 25, vamos a leer lo que dice. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado? Y bueno, aquí, dice por acá, Ofe. También podríamos pensar por la descripción de los ojos de Lea lisonjeros, tal vez con sus astucias fue convenciendo a su papá de darla a ella. Podría ser, sería también especular en ese aspecto y pues bueno, podría ser eso, ¿no? Sin embargo, pues vemos aquí que al final de cuentas haya sido de alguna manera una intención de ella o no, pues así sucedió y pues tratemos de imaginarnos el shock para Rachel y para Jacob, o sea, lo fuerte de esto. Y bueno, de hecho, dentro del Midrash, por cierto, se comenta que pues efectivamente, ahorita vamos con Sara, se comenta que incluso Lea y Rachel se ponían de acuerdo, que porque tenían por ahí unas señales entre Rachel y Jacob, y Rachel le dio esas señales a Lea para que Jacob pensara que era ella, y bueno, un montón, así como una historia así muy, muy de novela, ¿no? Pero bueno, realmente lo que vemos aquí en la escritura es que al final de cuentas, este hombre Labán comete este acto y pues imagínense cómo habrá sido para Rachel y para Jacob esta acción. A ver, dice por acá, déjeme leer la pregunta, pero ¿cómo habrá sido eso que Jacob no se dio cuenta que era Lea y no Rachel? Bueno, dentro del libro de Yashar se desglosa más este asunto que nos podría dar alguna pista. Ahorita lo vamos a leer si gustan para que se den una idea de lo que narra el Sefer HaYashar, el libro de Yashar, que les reitero y como les he dicho, no me gustaría que fuera nuestra base de estudio, sino que nos basáramos más que nada a lo que está escrito en la Torah, en lo que tenemos como nuestra Torah. Y bueno, el Sefer HaYashar puede ser una referencia, pero yo, en lo personal, como les he comentado en otras ocasiones, tengo todavía mis reservas. Sin embargo, hay cosas bastante interesantes que pudiese haber sido cierto, ¿no?
Y bueno, vamos a leerlo para que nos demos una idea, porque efectivamente aquí en el libro de Yashar habla de lo que podría ser lo más lógico. Por eso incluso quiero que lo leamos, porque es lo más lógico, que obviamente Jacob pues nunca había estado con Rachel a solas, ¿no? Como en el momento de la boda, como estuvo con Lea. Entonces, pues de alguna manera habían costumbres, habían protocolos, incluso se habla acerca de que las mujeres pues tenían una vestimenta muy muy tapada, y pues imagínense, incluso si Rachel y Lea, siendo hermanas, se parecían demasiado, incluso como dice por ahí la tradición, que fueran mellizas, no dice nada la escritura al respecto, pero siendo hermanas pues pudieron haber sido bastante parecidas, de tal forma que ya vestidas pues Jacob no pudo distinguir entre una y la otra, y más porque al final de cuentas pues esa época no era como hoy en día, ¿verdad? Que dentro de los noviazgos que conocemos pues el novio conoce perfectamente bien y hasta además a su novia, y no, o sea, realmente hablando de esta época bíblica, obviamente Jacob tomó una distancia de mucho respeto hacia Rachel, y pues de alguna forma en la intimidad pues no la conocía, entonces pudo haber sido fácilmente engañado. Vamos a leer lo que dice en el Sefer Hayashar al respecto. A ver, dice Ofe: como Lea no hizo ningún ruido que la delatara, así como el silencio de Rachel. Así es, eso puede ser, ¿no? Bien, capítulo 30, verso 12 en adelante del Sefer Hayashar. Fíjense lo que dice. Jacob residió en la casa de Labán por un mes, y Jacob comió y bebió en la casa de Labán. Y después Labán dijo a Jacob: dime cuáles serán tus jornales, porque cómo me puedes servir por nada. Y Labán no tenía hijos, sino solo hijas, y sus otras esposas y sirvientas aún eran estériles en esos días. Y estos son los nombres de las hijas de Labán, cuales su esposa Adiná le había dado a luz para él. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Rachel. Y Lea era de ojos tiernos, pero Rachel era bonita y muy favorecida. Bueno, aquí ya me fui muy atrás. Vámonos al capítulo 31, en el verso 1. Dice: y en el 7º año, el servicio de Jacob con el cual sirvió a Labán fue completado. Y Jacob dijo a Labán: dame mi esposa, porque los días de mi servicio están cumplidos. Y Labán así lo hizo. Y Labán y Jacob reunieron toda la gente de ese lugar e hicieron una fiesta. Y en el anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con la gente de la fiesta. Y Labán apagó todas las luces que había en la casa, y Jacob dijo a Labán: ¿por qué razón nos haces esto? Labán respondió: tal es la costumbre para actuar en esta tierra. Fíjense, no era verdad el hecho de apagar todas las luces, pero Labán lo hizo para que en el momento en el que él estuviera a solas con Lea, pues no pudiera verla. Y después Labán tomó a su hija Lea y la trajo, y él la trajo a Jacob, y él vino a ella, y Jacob no sabía que era Lea. Vamos a detenernos un momento por aquí, porque fíjense cómo dice en el verso 1. Jacob le dice: dame a mi esposa, y Labán así lo hizo. Es decir, tomó a Rachel para el desposorio. Sin embargo, en el momento ya de la consumación del matrimonio, que fue en la noche, apagó todas las luces y dice que tomó a su hija Lea y la trajo a Jacob. Y entonces fue que él pudo unirse a Lea sin darse cuenta, porque obviamente, como les mencionaba, pues él no conocía en la intimidad a Rachel, y con todas las luces apagadas, pues mucho menos, imagínense nada más. Y entonces él duerme con Lea, y dice que a la mañana siguiente, fíjense cómo dice, bueno, vamos a leer como sigue. Jacob vino a ella, y Jacob no sabía que era Lea. Y Labán dio a su hija Lea a su sirvienta Silpá como sirvienta de ella, y toda la gente de la fiesta sabía lo que Labán le había hecho a Jacob. Fíjense lo que dice aquí. Pero ellos no dijeron ni una palabra a Jacob. Y los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob,
Y ellos comieron y bebieron y se regocijaron y cantaron a Lea y danzaron, y ellos respondieron delante de Jacob: Lea, Lea. Y Jacob oyó las palabras, pero no entendió su significado. Pero él pensó quizás era una costumbre en su tierra. Y los vecinos hablaron estas palabras delante de Jacob durante la noche. Y todas las luces que había en la casa esa noche, Labán las había quitado. Y en la mañana, cuando la luz del día apareció, Jacob se volvió a su esposa y él vio, y he aquí era Lea la que había estado acostada en su pecho. Y Jacob dijo: ahora sé lo que los vecinos dijeron anoche. Lea. Ellos dijeron, y yo no sabía. Y Jacob llamó a Labán y dijo él: ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente yo serví por Rachel, ¿y por qué me engañaste y me diste a Lea? Labán respondió a Jacob diciendo: así no se hace en nuestro lugar, de dar la más joven antes que la mayor. Y bueno, ahí ya le pide que trabaje otros 7 años más para poderle entregar a Rachel como pago de la dote también de Rachel, y entonces así lo hace y recibe también a Rachel por esposa. Entonces, pues imagínense nada más toda esta situación, que como les digo, sinceramente el relato del Sefer Hayashar no se me hace nada fuera de lo que pudo haber ocurrido, que va en armonía con lo que dice el texto. Vemos en la escritura que efectivamente se cumplen los días del tiempo que tenía que trabajar por Rachel, y pareciera como que le iba a dar a Rachel, pero en la noche le cambia a la mujer y finalmente pues consuma su matrimonio no con Rachel sino con Lea. Entonces, bueno, así vemos, imagínense nada más. Se casa Jacob con Lea. Se sorprende y dice: ¿qué me hiciste? Yo no trabajé por ella. ¿Cómo se pudo haber sentido Lea de que este hombre, que al final de cuentas ya era su esposo, se queje y diga: es que yo no quería casarme con ella, yo trabajé por Rachel, ¿por qué me hiciste esto? El hecho de que haya reclamado, obviamente pues es lo justo, ¿verdad? El pacto era trabajar por Rachel y aquí Labán fue el que cometió esta trampa. Sin embargo, pues seguramente el hecho de que Lea se viera mezclada aquí en esta situación, pues debió de haber sido algo muy difícil de enfrentar, algo que definitivamente pues fue una carga en su vida, y que al final de cuentas la única recompensa que tuvo por ello fue haberle dado una buena descendencia a su esposo. Entonces, bueno, los siguientes versículos después de Bereshit, capítulo 29 del verso 23 al 25, después vemos cómo Labán suplantó a Rachel por Lea. Jacob tuvo que trabajar 7 años más. Y en el capítulo 29, verso 31, dice: y vio el Eterno que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Dice por acá Ofe: además sobrevivió a Rachel y fue enterrada en la cueva de Macpela. Así es. Vamos a ver más adelante cómo parece que el Eterno le fue recompensado, porque fíjense, aquí en el capítulo 29, verso 31, vemos que el Eterno notó que Lea era menospreciada. Él sabía que Jacob no estaba contento con esta unión, pero pues ni modo, era un hombre de palabra y tenía que tomar a esa mujer y la tenía que cuidar como a su esposa, igual como a Rachel misma, ¿no? Por eso dice que le dio hijos y a Rachel le cerró la matriz. Dice por acá: Labán era tramposo y Lea participó en el engaño a Jacob. Sí, al final de cuentas, ¿verdad? Tuvo que ser así, tuvo que someterse a su padre en esto que iba él a hacer. Entonces, bueno, vemos aquí que el Eterno es justo y le da hijos a Lea, mientras que a Rachel, siendo la mujer amada, le cierra la matriz. Y vemos cada vez que Lea daba hijos, cada vez que tenía un hijo, dejaba por manifiesto lo más escondido de su corazón. ¿Qué era esto?
que ella sabía que Rachel seguía siendo la amada de Jacob, pero Lea no perdía las esperanzas de poder ocupar un lugar en el corazón de Jacob. Vamos a ver el significado de los nombres que puso Lea a sus hijos. Se le quitó lo pusilánime a Lea y luchó por el amor de Jacob. Pues sí, más adelante vamos a ver cómo ella, pues ahora sí que tuvo que esforzarse por ganarse el corazón de su esposo, ¿verdad? Y obviamente, pues al principio es seguro que Jacob notaba este miedo en la mirada de Lea, esta incertidumbre, y pues al final de cuentas sabía que ella, siendo la mayor, siendo la que debería de casarse, pues no era la elegida por ese varón. Entonces, pues imagínense nada más pues lo triste, ¿no?, de esta mujer, el saber que pues era su hermana menor la que se iba a casar primero, y bueno, pues hasta que su papá salió con este plan. Pusilánime es una persona que tiene miedo, que tiene temor de enfrentar las adversidades, lo que se viene, ¿ok? Y bueno, vamos a ver entonces el significado de los nombres que puso Lea a sus hijos. Primero tuvo a Reubén, ¿verdad? Vemos en Bereshit 29:32, Lea quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Reubén, porque dijo, el Señor me vio triste, por eso ahora mi esposo me amará. Tuvo un hijo y ya, dice, yo creo que ya, mi esposo me va a amar porque pues ya le di descendiente, ya le di un hijo varón y ahora sí, ya mi esposo me va a aceptar y me va a amar. Pero pasó el tiempo y vamos a ver qué más pasó. Fíjense, Reubén significa vean ustedes un hijo, como una manera de exponer, de decir, aquí está, yo le he dado el primogénito a este varón, como una manera de que ella sea reconocida como una esposa que pues al final de cuentas está cumpliendo con todo su rol de mujer, ¿no? Entonces aquí Reubén dice, vean ustedes un hijo. Después en Bereshit 29, verso 33 dice, después Lea tuvo otro hijo al que llamó Shmeón, y entonces dijo, el Señor oyó que me despreciaban y por eso me dio un hijo más. Esto significa Shmeón y significa oír, simple y sencillamente, o el que escucha. Entonces, bueno, tiene a Reubén y dice, ahora sí ya mi esposo me amará. Y no la amó, es decir, no como ella hubiera querido, porque lo que seguro que ella hubiera deseado es que Jacob, al darse cuenta que Lea le estaba dando hijos y Rachel no, dejara de amar a Rachel y empezara a darle prioridad y favoritismo y amor a Lea. Pero esto no sucedía. El amor entre Jacob y Rachel era muy fuerte y era tan genuino que esto no pasaba. Obviamente que Jacob pues no era un mal hombre y la respetó y seguramente incluso la amó, pero nunca como a Rachel. Dice por acá, sí, a veces las mujeres pensamos que un hombre nos va a amar por tener un hijo de él. Sí, de hecho, esto es algo muy, muy triste porque he sabido de casos que quiero comentarlo porque quisiera que fuera como una alerta para las mujeres que puedan estar a tiempo y escuchen esto. Lamentablemente, en muchos casos en los que cuando, por ejemplo, una de dos, o una mujer quiere, como dicen por acá, amarrar a un hombre y lo que hace es meterse con él para darle un hijo y entonces ahora sí como hacerlo que la ame, o peor aún, digo, no hay ni mejor ni peor, pero lo más triste es cuando en un matrimonio las cosas no van bien. Obviamente estamos hablando en un contexto completamente fuera de la fe, completamente ajeno a los principios bíblicos, pero es bien triste y lo digo más por los niños, los pequeños que se quedan pues sin papá o sin mamá, porque un matrimonio cuando no va bien, perdónenme, pero es absurdo pensar que porque la mujer le dé un hijo a ese hombre,
u otro hijo aparte de los que ya tengan, ya todo va a cambiar. Lamentablemente a veces como mujeres o como matrimonio tenemos que primero solucionar otras cosas antes de engendrar otro hijo, porque es bien triste, de veras, es bien triste que mientras un matrimonio no está firme, las cosas no van bien y él o ella o como sea, uno de los dos están luchando porque las cosas salgan, porque el matrimonio se restaure, pero el otro no quiere. Y es una cosa muy absurda el pensar, bueno, me voy a embarazar o la voy a embarazar para ver si así ya con el hijo, ahora sí, ya. Y no, y muchas veces lo que sucede es que nace el bebé y se divorcian. Entonces, esto es algo que es lamentable, que es triste, que es algo que no debería de pasar, porque al final de cuentas, pues los que sufren más son los niños, ¿no? Entonces, que sea como un llamado de alerta para que siempre pensemos si el matrimonio no está bien, si el matrimonio no está firme, si el matrimonio tiene por ahí algo que hay que solucionar, pues hay que enfocarse en eso, hay que enfocarse en solucionar las cosas, en mejorar la relación del esposo y la esposa, y que si va a venir un hijo posteriormente sea fruto de como una de una reconciliación, de una etapa nueva en el matrimonio, pero no como una táctica o una técnica para amarrar a la pareja, ¿no? Entonces sí, lo que comenta aquí Ofe es muy, muy cierto. Bien, entonces llega el segundo y dice, ahora sí, como yo no era amada, como me siguen menospreciando, yo ya tuve un hijo, pero aún así sigo siendo la menospreciada, pues el Eterno me dio otro hijo más. ¿Y qué pasó? Fíjense, después en el verso 34 dice, y otra vez tuvo un hijo, otro hijo, al cual llamó Leví, porque dijo, ahora mi esposo se unirá más a mí, porque ya le he dado 3 hijos. Sí, definitivamente que Lea sí sufrió, como dice Ofe por acá, sí sufrió en ese aspecto, aunque sí, totalmente de acuerdo, Jacob fue un buen padre. Y bueno, sí, la embarazó, pero pues al final de cuentas, como sabemos, pues era a propósito del Eterno que los varones tuvieran descendencia, sobre todo descendencia varones, y pues bueno, obviamente no era de que usar algún método de ¿cómo se dice?, de planificación familiar, es decir, pues se casan y lo que verdaderamente esperan es poder concebir. Así que pues fíjense cómo cada vez que él se unía a Lea, la embarazaba, y el Eterno así lo quería, así lo concedía, y le concedió el tercero. ¿Y qué dice? Leví. ¿Qué significa Leví? Sujetado. Él dijo, ahora sí, ya, mi esposo va a quedar ya prensado conmigo porque ya le he dado 3 hijos. ¿Y qué pasó? Viene un cuarto hijo. ¿Qué pasó con el cuarto hijo? Dice en el verso 35, Lía tuvo aún otro hijo al cual llamó Yehudá, porque dijo, esta vez exaltaré al Todopoderoso. Después de esto dejó de tener hijos. ¿Qué significa Yehudá? El que exalta o exaltado o celebrado. Y bueno, aquí vemos cómo cuando Lea concebía, pues de alguna manera seguía actuando en su humanidad y esperaba con eso ganarse el corazón de su esposo. Pero ¿qué pasa? Ya cuando el cuarto hijo, cuando se da cuenta de que eso no va a ser que Jacob la ame como ama a su hermana, ¿qué hizo Lea? Se enfocó en quien debía de enfocarse. Ya no en Jacob, sino ahora me voy a enfocar en exaltar al Eterno. Y es algo que nos llama mucho la atención y que tiene que ser algo muy presente en nuestras vidas, porque muchas veces estamos persistiendo en cosas, en situaciones, en personas muy de este mundo, ¿verdad? En nuestros propios intereses,
y a veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que nos está dando el Eterno y que por buscar una sola cosa no vemos 20 que el Eterno nos da en nuestras vidas. Cuando Lea tuvo al cuarto hijo, se dio cuenta de que ya el hecho de haber sido madre de 4 hijos ya era una gran bendición, y nadie le iba a quitar el lugar de haber sido la mujer que le estaba dando luz a Jacob, que le estaba dando a luz hijos a Jacob. Nadie le iba a poder quitar el lugar de ser la esposa con los primogénitos, ¿verdad? Con los primeros hijos. Entonces, llega un momento en el que ella, aparentemente por el nombre que le pone a su cuarto hijo, ella descansa en el Eterno y dice: ya no voy a seguir yo en mis propias fuerzas, esta vez voy a exaltar al Eterno por este hijo que me ha dado. Este hijo yo sé que no va a hacer que el corazón de mi esposo se apegue a mí, pero yo sí puedo apegarme al corazón del Eterno y esta vez lo voy a exaltar. Eso es lo que parece que Lea está tratando de transmitir en el nombre de su hijo. Y bueno, ¿qué pasó después? Posteriormente, vemos que Rachel ofrece su sierva a Jacob para reconstruirse en ella. Ya vimos en la vida de Rachel. Y Lea, con todo y sus 4 hijos, otra vez afloró ese espíritu de competencia y no quiso quedarse atrás. Así es, fue un cambio en Lea cuando tuvo a Yehudá, pero cuando Rachel ofrece a su sierva, dice: pues yo también voy a ofrecer la mía. Yo también puedo ofrecer a la mía. Aquí es donde podemos ver el significado del nombre de Lea: impacientarse. Ella no tuvo paciencia. Ella pudo haber quedado agradecida con el Eterno por lo que le había dado hasta ese momento, pero no fue así. Ella pudo haber esperado si el Eterno permitía tener más hijos para Jacob y esperar al momento de tener otro hijo, pero no. Ok, mi hermana ya le dio a su sierva, pues ahora yo le voy a dar a la mía. Imagínense nada más esta situación de competencia entre estas dos mujeres. Así leemos en Bereshit capítulo 30, verso 9 y 10. Dice: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpá su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Silpá, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. ¿Qué pasó? Que después del cuarto hijo que tuvo, obviamente seguía uniéndose a Jacob y ya no concebía como en las primeras 4 veces. Pasaba el tiempo y no concebía. Pasó el tiempo y Rachel ofrece a su sierva, y su sierva sí concibe. Entonces Lea dijo: bueno, como yo ya no estoy concibiendo y ya le dieron a la sierva de Rachel, entonces yo también voy a dar la mía para no quedarme atrás, porque no vaya a ser que esta mujer me alcance y tenga más hijos que yo. Entonces, y sabemos, como vimos en la clase de Rachel, que los hijos que tenía la sierva finalmente pasaban como si fueran de posesión del ama, que en este caso es Lea, y contaban como sus hijos. Entonces, obviamente ella dijo: yo no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Esto nos dice solo una cosa, que a estas alturas ya había mucha rivalidad y competencia entre Rachel y Lea. ¿Se imaginan ustedes estas escenas? Estamos hablando de las matriarcas. Estamos hablando de esas mujeres que fueron las pioneras en un pueblo que se hizo numerosísimo, de un pueblo que cumplió con grandes profecías del Eterno, de un pueblo que cumplió incluso con la comisión de traer al Mesías para este mundo. Así es, no era la familia perfecta feliz, dicen por acá. Así es, aquí estamos notando esas partes humanas en las mujeres de la Biblia. Entonces, aquí hay algo que se destaca mucho, y es que Lea no tuvo un corazón agradecido al Eterno por haberle hecho justicia y darle hijos. En su momento parece que lo entendió, tuvo a Yehudá y dijo: esta vez ya no me voy a afanar, esta vez voy a exaltar al Eterno. Y debió de haber sido definitivamente una situación muy difícil
el tratar de ganarse el corazón de un hombre que amaba a otra mujer, y que esa mujer no era cualquier mujer, sino que era su propia hermana. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues lo único que le quedaba era tratar de ser amada por dar más descendencia, ya que recordemos que eso era algo sumamente importante en esos tiempos. Y vamos a ver más adelante que de alguna manera logró ganarse un lugar en el corazón de Jacob. No como Rachel, la verdad, no como Rachel, no como a lo mejor ella hubiera querido, pero al final de cuentas, Jacob tuvo que reconocer las virtudes que el Eterno le había dado por medio de Lea, y pues tuvo que ser reconocida también como una madre de Israel, no solamente por Jacob, sino por toda la descendencia. No sé, ¿se fue el audio? ¿Las demás sí escuchan? A ver, dice por acá Pati que se le fue el audio, no sé si a las demás también. Ok, fue un momento nada más. Se escucha bien. Ok, muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, pues imagínense nada más toda esta situación. Qué difícil. Y ahora sí que como el nombre de Lea lo dice, qué cansancio, qué desgaste, qué tristeza el estar viviendo de esa manera. Sin embargo, la verdad es que yo creo que Lea fue una mujer muy fuerte, porque no cualquier mujer hubiéramos soportado vivir de esa forma. ¿No piensan igual? Yo creo que ella fue una mujer muy fuerte que supo, al final de cuentas, enfrentar y asimilar su situación. Entonces, pues bueno, la Torah no menciona exactamente el momento de su fallecimiento. Solamente menciona cuando Jacob, si no mal recuerdo, en Bereshit capítulo 40, habla acerca de que ahí en la cueva de Macpela, donde están sus antepasados, ahí también está sepultada Lea. Entonces no habla acerca de la muerte en el momento en el que muere esta mujer, Lea, pero sí dice que fue enterrada en Macpela, y ahí es en donde Jacob pide ser enterrado. Y qué interesante, porque durante toda una vida Lea no pudo estar apegada al corazón de Jacob, o Jacob no pudo estar apegado al corazón de Lea, pero al final, hasta la fecha, yace junto a él, mientras que Rachel, la amada, está en otro lugar. Imagínense, ¿quién iba a pensar? Lea, ¿cuándo se iba a imaginar que a pesar de que durante su vida Jacob pertenecía a Rachel y Rachel pertenecía a Jacob, ¿cuándo iba a pensar que ella al final de los días iba a tener la dicha de ser enterrada junto a él, junto a su esposo, y estar con él pues hasta que el Eterno así lo dispusiera? Imagínense nada más. Ellos están en el valle de Hebrón, y la última vez que fue mencionada Lea es en Ruth capítulo 4. Dice por acá, en esa región era muy común que los hombres tuvieran más de una esposa, las rivalidades eran comunes. Sí, precisamente por eso se exhorta a no la poligamia, ¿verdad? Dicen por acá, sí, muy fuerte, yo no hubiera podido tolerarlo, tantas emociones, dolería mucho, así es. Fíjense cómo el Eterno entonces termina por bendecir la memoria de Lea, y yo creo que también es parte de es parte de la retribución que el Eterno hace, porque al final de cuentas, pues, ni era voluntad del Eterno que esto se diera así, es decir, él no hizo que Labán cambiara las esposas, aunque sí lo permitió, porque al final de cuentas usó este medio, usó a las 4 mujeres para hacer la descendencia de Abraham, una descendencia incontable. Definitivamente no es algo que se le haya escapado a las manos del Eterno. Sin embargo, pues obviamente, como bien dijo Yeshua, en el principio no era así,
y la voluntad del Eterno no hubiera sido toda esta situación. Sin embargo, lo permite en su soberana potestad, y así es como se forman los cimientos de este pueblo, de esta nación. Fíjense lo que dice en Ruth capítulo 4, verso 11. Ya cuando se casa Ruth con Booz, dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Al final de cuentas vemos que Lea es contada como una mujer que edificó a Israel. Una mujer que de generación en generación su nombre fue honrado. Nosotros lo único que podemos ver aquí es que el Eterno no la despreció y la usó. Y aún en esta condición de poligamia, Él le dio esta dicha de poder ser, de que su nombre haya sido reconocido como una de las matriarcas de Israel. Y fíjense, aparte de esto, a mí me resulta sorprendente que de ella haya venido el patriarca de esa tribu que vería nacer al Mesías de Israel. No es cualquier cosa eso, porque pudo haber sido que de Rachel naciera un hombre del cual viniera la descendencia que trajera a la familia en medio de la cual vendría el Mesías. Pero no fue así. Fíjense, cuando lleguemos a la vida de Miriam, que primeramente el Eterno espero no sea muy lejano, ahorita estamos con las mujeres del Tanaj, y quisiera yo que viéramos primero a las matriarcas, luego nos fuéramos un poquito al Brit Hadashah para no esperarnos tanto. Pero cuando lleguemos a la vida de Miriam, la mujer que dio a luz a Yeshua, vamos a darnos cuenta que hay dos genealogías ahí. Hay dos genealogías ahí. Estamos hablando de la genealogía de David, que es de Judá, pero también estamos hablando de una genealogía de Leví, ¿ok? De la tribu de Leví. Porque vamos a ver que aparentemente, según el relato bíblico, Miriam vendría de la familia levita, ya que era prima de una mujer levita que estaba casado con otro levita, que es Elisheba y Zeharia, Elizabeth y Zacarías. Entonces, imagínense nada más la dicha y la bendición que dos de los hijos de Lea hayan sido los medios que el Eterno usaría para en medio de esa familia traer al Mesías. Y que al final de cuentas, como bien dice por acá Sara, de Lea vino Judá y de Rachel vino Efraín. Como bien dice Sara, al final de cuentas, Lea y Rachel fueron parte de esos dos grupos, por decirlo, del pueblo de Israel, que serían como las dos columnas de la nación de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Y que así como dicen los profetas, que cuando viniera el Mesías, él iba a quitar la enemistad entre la casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel. Fíjense qué curioso, porque esa enemistad también la había entre Rachel y Lea. Estas dos mujeres nada más estaban peleando para ver quién se ganaba el corazón de Jacob, para ver quién era la más amada y para ver quién era la que daba más hijos. De la misma manera, el pueblo de Israel se divide en estos dos grupos y siempre hubo una oposición entre ambos. Y obviamente, pues los que más se apartaron fueron los descendientes a través de Rachel. Y pues bueno, curiosamente incluso Rachel, que fue la mujer que hasta se robó a los ídolos de su padre. Imagínense todo lo que encierra, o sea, parece que no tiene nada que ver, pero yo creo que tiene mucho que ver todos estos pequeños detalles en la vida de las matriarcas. Y después viene el Mesías, ¿y qué hace? Quita la idolatría, quita todas las impurezas de la casa de Israel, de Efraín, y quita la enemistad entre Judá y Efraín. Así como dice Shaul, dice que él derribó esa pared intermedia
que dividía a estos dos pueblos, y dice, y de ambos pueblos hizo uno. Así como se le dijo al profeta que tomara los dos palos y los uniera, de la misma manera la casa de Israel y la casa de Judá fueron unificados, y esa enemistad que había fue quitada por completo. Una enemistad que seguramente tenía un origen y que lo podríamos estar viendo ahorita entre Rachel y Lea. Al final, ambas edificaron la casa de Israel, como dice aquí en Ruth 4:11. Entonces, esto nos puede confirmar que definitivamente el Eterno no despreció a Lea, y que aún con todo y su humanidad, aún con todo y sus defectos, incluso también a Rachel, el Eterno la usó como un medio que fue importantísimo dentro de la historia de esta nación. Así que es importante que sí, que notemos cómo efectivamente los patriarcas tienen defectos, tuvieron sus partes humanas, en las que incluso cometieron errores, ¿por qué no decirlo? Y aunque si bien no estamos nosotros aquí para señalar ni para justificar o juzgar o lo que sea, porque el Eterno al final de cuentas tiene el control de todas las cosas, es muy importante notar aquí que a pesar de esa humanidad y de esas debilidades, el Eterno no dejó de cumplir sus planes. Y si lo hizo con ellos, ¿cuánto más lo puede hacer con nosotros? ¿Cuánto más nosotros podemos ser útiles en sus manos? Podemos ser un instrumento, y que tampoco nos vamos a justificar y decir, bueno, pues lo imperfecta nunca se me va a quitar. Como dicen, no hay nadie perfecto, entonces, pues bueno, ni modo. Así como soy, el Eterno así me quiere, y a veces hacer como dicen por acá, hacer concha, o sea, no ponerle atención, y sentarnos a nuestros laureles y ya pensar que ya no hay más que hacer, porque pues así soy y así me voy a morir, así dicen unos, ¿no? No, hay que esforzarnos para mejorar, hay que esforzarnos en nuestras imperfecciones, hay que esforzarnos para que vayamos siendo purificadas, para que vayamos siendo pulidas, para que todo aquello que no le agrada al Eterno sea quitado de nuestras vidas. Pero al final de cuentas, como bien dice la Escritura, pues no vamos a poder llegar a ser las mujeres perfectas ni las mujeres completamente justas, porque solamente así lo fue Yeshua. Sin embargo, estamos llamadas a imitarlo. En lo más posible, cada día de nuestras vidas, esforzarnos por imitar a nuestro Señor Yeshua. Y si bien, por un lado, nos da mucho ánimo el saber que a pesar de la carnalidad, de la humanidad, de las debilidades de los patriarcas y las matriarcas, el Eterno no dejó de cumplir sus propósitos, pues cuánto más también lo podrá hacer con nosotros, que ya tenemos el entendimiento de que por medio de Yeshua podemos ser justificados, de que por medio de Yeshua podemos encontrar y alcanzar esa pureza, esa santidad, que obviamente la podemos mantener por medio de la justicia que es por medio de la Escritura, por medio de la palabra, el lavamiento por medio de la palabra, que constantemente nos encontremos nosotros esforzándonos en el cumplimiento de la Torá, y que constantemente nos acerquemos al Padre por medio de nuestro Señor Yeshua. De verdad que yo creo que hoy en día somos mucho más privilegiadas que las mujeres de la época de la época bíblica, y solamente por el hecho de pensar que el Ruach, la presencia divina, vive en nosotros, habita en nosotros, solamente eso debe de ser una motivación fuertísima para que pensemos, yo puedo santificarme, yo puedo ser un instrumento útil en las manos del Eterno. Así que no nos quedemos con un pensamiento conformista ni mediocre de decir, yo así soy, así me voy a morir, y ni modo, yo así soy imperfecta, sino hay que esforzarnos por mejorar, porque sí podemos. Dice por acá Sara, porque de Rachel nació Yosef, que hizo de una especie de salvador para el pueblo o la descendencia de Jacob cuando vino la gran hambruna en aquellas tierras. Por eso Rachel es una de las matriarcas importantes. Así es. Entonces, y pues bueno, vemos que Yosef, pues cómo fue, ¿verdad? Fue un hombre ejemplar, un hombre que incluso hablando de personas justas, pues no se le encuentra una falta, un pecado en la Escritura, no se menciona. Entonces, pues imagínense qué dicha que pues su madre haya sido Rachel, la mujer amada.
¿verdad? Bien, ¿cómo podemos resumir entonces? ¿Cómo podemos resumir lo que aprendemos a través de la vida de Lea? Vamos a verlo por acá. Punto número 1. Fue una mujer fuerte para poder soportar la carga de no ser amada por un hombre. Eso sin duda, ¿verdad? Número 2. Se sujetó a su padre. Aunque fue un plan ventajoso, vemos cómo era su sujeción como hija, cuando hoy en día vemos que ni para las cosas buenas los hijos se quieren sujetar. Y bueno, esto va mucho para los hijos, incluso pues tengamos la edad que tengamos, ¿verdad? Porque muchas veces pues es importante escuchar a los padres, pero sobre todo los hijos que aún viven bajo la autoridad de sus padres. Imagínense, si Lea de alguna manera tuvo que sujetarse a esto que su padre estaba haciendo, sabiendo que esto le podría traer pues grandes repercusiones a ella, que la única que iba a pagar los platos rotos de su papá pues iba a ser ella, porque al final de cuentas ella es la que estaba ya destinada a vivir con un hombre que no la amaba. Imagínense, si ella tuvo que someterse a eso, pues cuánto más nosotros como hijos no deberíamos de someternos a nuestros padres, que lo que nos dicen pues es por nuestro bien, ¿verdad? Así que pues bueno, como dice por ahí el apóstol Yohanan, hijos, obedezcan a sus padres. Y créanme que hace mucha falta el reflexionar, sobre todo en los jóvenes, cómo es importante escuchar lo que nuestros padres nos dicen, porque lamentablemente ya después, cuando ya estamos en otras etapas, pensamos y decimos, híjole, mi papá o mi mamá tenían razón y yo no le hice caso. Y es muy triste que llegue un joven a lamentarse en algún momento por no haber escuchado a sus padres. Muy bien. Número 3. Aprendió a amar a un hombre que no la amaba. Imagínense, esto es algo que a mí me conmovió mucho, porque yo dije, finalmente pues ella amó a su esposo, era su esposo, y aunque ella sabía que ella no era la mujer amada, pero él era su esposo y pues tuvo que aprender a vivir con él de esa manera. Dicen por acá, bueno, Lea no se dio cuenta de que era muy importante en los planes del Padre Celestial. Tal vez no hubiera sufrido por no ser amada por Jacob. Si hubiera sabido, ¿verdad?, todo lo que iba a pasar, imagínense, si hubiera sabido que ella iba a ser la madre de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, esa tribu celosa, esa tribu que no se doblegó a la idolatría, sino que se mantuvo fiel al Eterno. Imagínense nada más cómo hubiera sido la actitud de Lea. Por supuesto que diferente, pero imagínense, si nosotros supiéramos todas las cosas buenas que vendrán después de la adversidad, a lo mejor ya no creceríamos igual y ya no seríamos tratadas de la misma manera, pues porque ya sabríamos el resultado o ya sabríamos el fin de la historia. Sin embargo, el hecho de que no sepamos a dónde el Eterno nos quiere llevar, nos hace tener un aprendizaje real, un aprendizaje genuino con las adversidades o con las circunstancias difíciles que estemos pasando. Así que no las menospreciemos, porque no sabemos en qué situación o en qué posición nos puede poner el Eterno para la cual nos está preparando hoy, ¿verdad? Su cometido era superior a lo terrenal, dicen por acá, así es. Sí, como que se siente feo que no nos amen, dicen por acá. Dice Sara, pero de todos modos, los seres humanos necesitamos que alguien nos ame, y así también las gentes de aquellos tiempos no eran diferentes. Claro, por supuesto. Y pues imagínense, ella renunció completamente a cualquier hombre, a cualquier otro hombre, por estar con un varón que al final la respetó, al final la amó, al final pues era su esposa, madre de sus hijos, pero pues siempre eso de saber que no era ese amor de su vida como lo fue Rachel, pues bueno, yo creo que fue muy duro, y por algo el Eterno también permitió que Rachel muriera tan joven, porque si vamos haciendo cuentas, fue más el tiempo que estuvo Lea con Jacob que Rachel, ¿verdad? Entonces, pues fíjense cómo
pues cómo el Eterno hasta en eso muestra su justicia, aunque suene muy triste y aunque seguramente pues fue algo súper doloroso la muerte de Rachel, incluso para Lea, porque pues era su hermana, pero así es, o sea, tuvo una retribución Rachel de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, y precisamente por esos esfuerzos que que Lea hizo de pues sujetarse a esta vida que le había sido destinada, Jacob la aprendió a amar y la aprendió a respetar. Número 5. A pesar de su humanidad, el Eterno fue justo con ella, lo que nos recuerda que el Padre Eterno nos da aún más a pesar de nuestras imperfecciones. Número 6. El Eterno la bendijo siendo madre de la mayoría de las tribus de Israel, entre ella y su sierva. Número 7. Fue enterrada con Jacob y los demás padres y madres de nuestra fe. Y número 8. A pesar de la rivalidad que hubo entre ella y su hermana, finalmente fue contada como una mujer que edificó Israel. Así que pues bueno, ¿cómo ven esta historia tan dramática, ¿verdad? Que pues es triste el caso, pero pues vemos cómo el Eterno actúa en medio de todo ello y pues nos permite aprender mucho y muchas veces incluso a reflexionar y decir, ¿cómo me voy a quejar yo de las bendiciones que el Eterno me ha dado hasta ahora cuando yo sé que mi vida podría ser otra? Cuando yo sé que podría ser súper diferente si no estuviera en donde estoy ahorita. Y a veces tendemos a compararnos con personas que tienen lo mejor que nosotros o con personas que por alguna razón hacen otras cosas que a nosotros nos gustaría hacer, pero si nos comparáramos con historias como la de Lea o con otras historias que definitivamente son tan tristes, son tan lamentables, podríamos darnos cuenta de tanta bendición que recibimos del Eterno a pesar de lo que estemos pasando. Dice por acá, Ofe, tal vez Lea fue la que cuidó y educó a Benjamín. Podría ser, seguramente, porque pues imagínense, se quedó muy pequeño y entre ella y las otras mujeres de Jacob, pues tuvieron que hacerse cargo, ¿no? Entonces, pues bueno, dice por acá, cuando murió Raquel a lo mejor se dio cuenta que las luchas con su hermana no habían valido la pena sino haber tenido una mejor relación. Sí, también eso, ¿verdad? Qué triste el saber que pues toda su vida, o al menos la gran mayoría de su vida, Rachel y Lea se la pasaron peleando, compitiendo, y pues ya después que su hermana se va de este mundo, pues seguro que ella también reflexionó, así como nosotros ahorita con su vida, también ella debe haber reflexionado de pues todo lo que hubiera sido diferente si ambas hubieran actuado diferente. Y ahí es cuando vemos nosotros lo importante que es aprender en camisa ajena, ¿verdad? Estamos viendo esta historia y a lo mejor es una historia muy peculiar, muy particular, pero que nos puede dejar reflexionando de acuerdo a lo que estamos nosotros viviendo en nuestro momento, en nuestra actualidad, y tiene que dejarnos pensando solamente en una cosa. No importa lo que estemos pasando, pero no nos enfoquemos en eso que nos carcome la vida. Mejor, como Lea cuando tuvo a Yehudá, exaltemos al Eterno, porque al final de cuentas, como dijo Shaul, por él somos, vivimos y nos movemos. Por nadie más, ni por un hombre, ni por los hijos, ni por el dinero, ni por nadie más. Él es el único motivo de nuestra vida, de nuestra esencia, de todo lo que somos, así que quiere el Eterno que vivamos como mujeres, que estemos exaltando con nuestras vidas, no solo con nuestros labios, no solo con nuestras manos, sino con todo lo que es nuestro ser. Y ahorita que estoy hablando de esto, me estoy acordando que estamos cerca de la época de Hanukkah, de la época en la que recordamos ese evento histórico en el cual se rededicó el templo en Jerusalén. Pues asimismo, hoy en día, que nuestra vida sea rededicada al Todopoderoso, pero esta vez con alabanza para Él, y no con quejas, y no pensando quisiera tener esto, quisiera hacer aquello, sino simplemente agradeciendo
porque lo que tengo es mucho más de lo que merezco. Así que así el Eterno nos encuentre cuando mande a su Hijo Yeshua agradecidas y sirviéndole a Él.